Ya, listo. Ah, ya. Esta es. Ay, ahora un momento. Ya. Bueno, esta. Listo. Bueno, empezamos con la sesión número 7 de microbiología. Esta semana vamos a tocar los temas de microorganismos que afectan al tracto gastrointestinal, principalmente bacterias, ¿no? Entonces, esta semana vamos a ver tal que las 7 bacterias. Sí. Semana número 7, en la sesión número 7 vamos a hablar sobre Campylobacter jejuni, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, E. coli intrahemorrágica, Vibrio cholerae, Clostridium botulinum y Helicobacter pylori. Todas estas afectan al tracto gastrointestinal y en general van a producir lo que es eh, diarrea o cámaras. Y estas van a, dependiendo del mecanismo de acción de cada una de las bacterias, van a ser distintos tipos de diarrea y también las otras manifestaciones clínicas subsecuentes, porque algunas pueden ser severas como leves, ¿no? Entonces, eso sí, algunas, todo, en resumen, la transmisión fecal-oral. Más que todo eso, afecta al tracto gastrointestinal, boca, esófago, intestino, estómago, eh, ¿qué más? Etcétera, ¿no? Intestino delgado, intestino grueso. Y claro, también puede migrar hacia otras zonas, como a la vesícula biliar, etcétera. Bueno, puede migrar, dependiendo de la bacteria de la que vamos a hablar, ¿no? Vamos a empezar primero con Campylobacter jejuni. Ok, se puede observar el imagen, ¿no? Ya. A ver, por acá, no, que está ahí, ok. Bueno, de manera resumida, Campylobacter jejuni es una bacteria gram negativa que afecta principalmente al yeyuno, por eso de ahí jejuni, ¿no? Tiene una forma espiral y crece con una baja concentración de O2 y alta concentración de CO2. Es una infección zoonótica y es comensal en el intestino de los pollos. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque justamente aquí viene la transmisión. Es fecal oral y es producto del consumo de alimentos contaminados con heces de pollo y leche contaminada o no pasteurizada. Ya, ahora, ¿por qué es importante esta parte de las heces de pollo y los alimentos contaminados? Porque esto lo diferencia mucho de otros en el contagio. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente en el tracto gastrointestinal de los pollos, la bacteria reside con normalidad, no hay ni un efecto y vive de ahí como un comensal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? El pollo defeca, sus heces quedan sueltas ahí en el suelo de la granja, de la zona donde vive. Entonces, convive, además que entre pollos conviven con otros animales, ya sean vacas, cerdos, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? O primero, otro pollo que estaba por ahí, camina sobre esas heces. Este pollo no es lavado correctamente, o bueno, no hay una correcta cocción principalmente, y una persona ingiere este pollo contaminado y se enferma. Y la otra ruta es las charcas de lodo que hay ahí alrededor de los otros animales. Ellos caminan por ahí, los chanchos, las vacas, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Se contaminan también, sobre todo las ubres que siempre están en reposo contra el suelo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre después? Se ordeñan las vacas y se utiliza esa leche para producir otros alimentos, ¿no? Tendría que ser leche, quesos, etcétera, incluso la misma carne, ¿no? Y como está sucio y no se pasteuriza, no, si no se pasteuriza correctamente o no se limpia correctamente estos alimentos, también una persona se llega a contaminar o incluso las mismas personas que viven en esa área, en la granja, en la zona donde residen los animales, están en contacto con estas heces, con este suelo contaminado, de repente algún niño o alguien jugando, eh, mano, boca, se contagia también vía fecal oral, ¿no? Sobre todo por esto.
Ya, y de aquí justamente vamos a hablar de los factores de virulencia. Vamos a ver que tiene el antígeno flagelar o H, que le permite la movilidad o adhesión y secreción de antígenos, el antígeno LOS como endotoxina, el antígeno capsular como K y la toxina de distensión citoletal, la CDTB, que está compuesto por tres subunidades, la A, la B y la C. La B es la que genera la ruptura del ADN celular. Este es su principal mecanismo, ¿no? Y ahora tenemos las consecuencias como manifestaciones clínicas, que es la gastroenteritis aguda, el síndrome de Guillain-Barré, la artritis reactiva y la bacteremia. De estos, la más frecuente en sí es la gastroenteritis aguda, que se produce con una diarrea con o sin sangre. O sea, no es que exclusivamente va a haber sangre o no lo va a haber. Puede haber como no. Depende. Va a haber un dolor abdominal o inflamación. Y esto va a generar de 10 o más deposiciones al día. Ese es el dato, de 10 a más deposiciones al día. El síndrome de Guillain-Barré es una consecuencia de la Campylobacter. Es un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso y que debilita y genera un miqueo de plazos y viernes. O sea, de repente hemos escuchado tal vez de epidemia de Guillain-Barré, de síndrome de Guillain-Barré en el norte, después del síndrome del del niño, de las lluvias, de las inundaciones. ¿Por qué? Porque justamente hay aumento de la contaminación de los suelos, de las aguas. Entonces, es más fácil ingerir agua contaminada, alimentos contaminados con esa bacteria y que produce todo este trastorno, ¿no? Ahora, la otra es la artritis reactiva, que tampoco no es muy común, pero sí se produce, que genera una inflamación dolorosa de las articulaciones. Y la otra, que también es la bacteremia, no es común, pero sin embargo llega a ocurrir en pacientes inmunodeprimidos. ¿Ok? Ya, listo. Ahora, me da un momento, por favor. Ay, bien. Ya, listo. Bueno, continuando, bueno, ya hemos hablado de generalidades y de la importancia. Ahora, vamos a hablar más que todo de cómo es que la bacteria, en este caso, nos afecta a nosotros, a los humanos. Porque, o sea, es comensal en el intestino de los pollos, sí, pero en nuestro intestino, ¿qué es lo que hace? Primero, atraviesa por la vía de parasitosis o transitosis, creo que ya conocemos bien ese mecanismo aquí, y después ingresa al subepitelio y aumenta la producción de macrófagos y células dendríticas, principalmente interleuquina 8 y citocinas proinflamatorias. A ver, aquí se puso como no. Pero, ¿está el puntero? Aquí está, ya, listo. Y lo que Y lo que genera esta producción de interleuquinas y citocinas proinflamatorias es inflamación, ¿no? Por lo cual se produce la enfermedad entérica. La enfermedad entérica, ¿qué es? La gastroenteritis aguda, ¿no? La diarrea con o sin sangre, el dolor abdominal, la inflamación, y hay que recordar esto, se producen 10 o más deposiciones al día, ¿ya? Esta diarrea, inflamación, se denomina también aclaramiento y genera una liberación de agua y electrolitos en gran cantidad, ¿no? Aquí vamos a ver la acumulación de factores proinflamatorios en el aclaramiento. Ya. ¿Y ahora qué tenemos? Tenemos la toxina de distensión endotelial, que de la que hemos hablado, ¿no? Aquí está la toxina de distensión, ¿no? Consta de, como mencionamos, tres unidades, A, B, C y D, y la B es la que genera la ruptura del ADN celular, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? La subunidad B atraviesa el citoplasma y esta libera la toxina. La toxina este,
se libera y libera el componente CDTB. Y este es la toxina citoletal. Esta llega al núcleo y afecta al cromosoma generando ruptura del ADN celular de esta célula, por lo cual genera daño celular. Aquí el principal mecanismo es que hay daño celular. Sí, juntando a la inflamación. O sea, hay inflamación más daño celular, por lo cual tenemos células que ya no van a encargarse de retener líquidos, que ya no van a retener los electrolitos, por lo cual tenemos diarrea, ¿no? Ya, ya. Ahora, de la siguiente que vamos a hablar ahora es de Salmonella typhi. Salmonella typhi. Ese es el nombre común que tiene la bacteria, ese es el nombre común genérico que se usa normalmente, pero en sí se denomina Salmonella entérica, subespecie entérica de serotipo TIFI. Esa sería la manera correcta de cómo llamarla. O sea, la que produce la salmonelosis, la fiebre tifoidea, es la Salmonella entérica, subespecie entérica, serotipo TIFI. ¿Qué? Y ahora vamos a hablar otra más. Es un bacilo gram negativo, anaeróbico, facultativo con cápsula. En Latinoamérica hay alta incidencia de casos de salmonelosis. El ser humano es el único reservorio y tiene alta incidencia también en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque su sistema inmune no tiene la igual respuesta. En niños por el alto contagio fecal oral principalmente, porque se conoce que los infantes tienden a jugar con todo lo que está a su alrededor y a veces no guardan muy buena higiene, porque siempre están jugando, tocando cosas, interactuando con el medio, entonces tienen más probabilidad de contagiarse. También es por el consumo de alimentos contaminados, como aves de corral, mal cocinados, huevos, leche y queso. ¿Qué más? ¿Qué es lo que hace? Principalmente invade el intestino delgado, se llega a las células M de la placa de Peyer y los eritrocitos. Tiene diferentes sus factores de virulencia, ¿no? Como el antígeno flagelar o antígeno H, el antígeno capsular o K. Tenemos la toxina tifoidea y el AGB4, que tienen un efecto patogénico y evasión del sistema inmune. El sistema de secreción tipo 3, los antígenos y el antígeno O, que es lo que le permite la variedad serotípica, ¿no? Por eso hablamos de diferentes, es del serotipo TIFI, que es el causante principal de esto, o sea, de la salmonelosis. Ahora, en cuestión de la clínica vemos que hay gastroenteritis, náuseas, vómitos, pero aquí hay que tener en cuenta diarrea no sanguinolenta y acuosa debido a que no se absorben los electrolitos. Hay fiebre entérica o fiebre tifoidea. Y esta es una característica particular, ¿no? Las manchas rosadas en el tórax. Si nos hablan de una persona que consumió alimentos con mayor, por ejemplo, mayonesa, ensaladas de huevo, o de repente una leche no bien pasteurizada, y vemos que este paciente desarrolla manchas planas en el abdomen, una erupción rosada, junto a pérdida del apetito, eso es señal de fiebre tifoidea. Después tenemos lo que vemos, que es septicemia y colonización asintomática. La septicemia ocurre en ancianos y niños, y también en pacientes inmunodeprimidos. Y cuando hablamos de la colonización asintomática, ¿qué es lo que ocurre? Que justamente la bacteria puede migrar y alojarse en la vesícula biliar. Y cuando esto se producen cálculos biliares, etcétera, tiende a reactivarse esta colonia de bacterias. Se alojó ahí y puede producir de nuevo los cuadros de gastroenteritis y fiebre tifoidea. O después migrar hacia todo el cuerpo y producir la septicemia, ¿no? Y aquí está. ¿Y cómo es que produce la invasión a las células? ¿Cómo produce el daño? ¿Cómo se genera esta diarrea? Primero tenemos la subunidad PLTB que se une al receptor de la superficie del huésped, que es el receptor de acetilcolina neuraminidasa 5. O sea, vamos a ver desde acá, ¿no? Este es el receptor y esta es la subunidad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Va a haber una endocitosis de esta toxina tifoidea. Acá está la endocitosis y hay una entrada mediante el endosoma hacia el aparato de Golgi. Tendría que ser acá primero el aparato de Golgi.
y después, a través de la o sea, lo atraviesa, ahí ve, una vez de que lo atraviesa, vamos a borrar esto, ya, una vez de que lo atraviesa, ay, se logra la entrada de la toxina tifoidea hacia el retículo endoplasmático, en donde se libera el componente CDTB. Y esto se fracciona en diferentes subunidades, ¿no? Esta subunidad CDTB es la que genera el daño al núcleo y genera daño en el ADN, ¿no? Principalmente. ¿Ya? ¿Ok? Hasta acá todo claro, ¿no? Respuesta al chat, por favor. Bueno, este, ¿qué más? Sí, ¿no? Y ya. Y bueno, y como tal, al haber daño en el núcleo, esto es lo que reduce eh, la retención de electrolitos. Ya, y ahora también vamos a hablar de la siguiente bacteria. O sea, lo estoy poniendo todo de manera corta en los datos principales porque por la gran cantidad de patógenos que vamos a ver, ¿no? Ahora estamos hablando de Shigella dysenteriae, ¿ok? Es un bacilo gram negativo sin cápsula anaeróbico facultativo. La población de riesgo principalmente es niños que se encuentran en guarderías, niños que residen en cárceles también, o sea, niños que nacieron en la prisión, en cárceles, y personas homosexuales. Bueno, los seres humanos somos el único reservorio y suele habitar en el colon. Existe una gran variedad de serogrupos, más de 50, debido a que a su antígeno. Ahora, la transmisión es fecal oral de persona a persona. Es productor de toxina Shiga y el receptor es el GB3. Invade las células de la placa de Peyer y se secretan las proteínas mediante el sistema de secreción tipo 3, las proteínas IPA-A, IPA-B, C y D, y afecta el epitelio y el epitelio intestinal. Bueno, lo que ocurre con la toxina Shiga. Esta toxina es muy importante. ¿Qué es lo que ocurre? Tiene una subunidad B y una subunidad A. La subunidad B es la que se une al receptor GB3 y este GB3 es como el que apertura la entrada para que después la subunidad A se una al ARN y inhiba la síntesis de proteínas. Ahora, ese es el principal mecanismo. Y hay que recordar que no solamente la Shigella va a ser la única productora de toxina Shiga, sino va a ser también otra bacteria que vamos a ver más adelante, ¿no? Ya. Ahora, ¿y cómo es la clínica? La shigellosis, que es lo que se produce por la Shigella, es una manifestación, ocurren sus manifestaciones de 1 a 3 días. Vamos a tener una diarrea acuosa inicial, espasmos abdominales, tenesmo y abundante pus y sangre en las heces. Hay que tener muy importante en cuenta eso. Este cuadro es el distintivo de shigellosis. La diarrea acuosa, los espasmos abdominales y tenesmo. Si nos hablan de un paciente que comió alimentos mal cocidos, mal cocinados o quesos mal pasteurizados y después nos muestra que nos escriben que tiene diarrea acuosa, que tiene tenesmo, que hace muchos esfuerzos al defecar y encima cuando defeca tiene pus y sangre en las heces, vamos a empezar en Shigella, ¿ya? Ahora, como hemos mencionado, la toxina Shiga tiene su componente, ¿no? A y B, ¿ok? Una vez que B se conecta al receptor y permite la entrada, esta toxina después entra a través de un endosoma y a través del endosoma después va a ser por transporte retrógrado
hacia el retículo endoplasmático del aparato del Golgi, después del aparato de Golgi hacia el retículo endoplasmático, se aloja acá. Y hay una cosa muy importante que hay que recordar, que después de que llega aquí, no va a ir hacia el núcleo, no va a ir al núcleo, sino que va a afectar, como les mencioné, va a afectar la producción de proteínas. La síntesis de proteínas se ven afectadas. Entonces, la célula no va a generar más proteínas y el daño va a ser más que todo a nivel del ribosoma y del citoplasma. ¿Ya? Sobre todo acá en el citosol. No es como las otras bacterias que hemos visto, no es como las otras anteriores que hemos conversado, que van a generar daño celular, van a producir daño en el ADN, van a alterar, van a generar daño ahí. No, acá no van a afectar el ADN, y va a afectar la producción de proteínas para que la célula siga haciendo sus funciones, porque sin sus proteínas tampoco pueden continuar funcionando correctamente. Y esto altera también la función celular. Ya. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿no? ¿Quién estás ahí? No puedo ver los mensajes. Dale, no te preocupes. Ya, a ver. Ya, ¿no? Ya. Bueno, entonces digamos que la ruta es receptor GB3, o sea, subunidad B, receptor GB3. Internalización mediante endosoma. El endosoma después le permite hacer un pase por transporte retrógrado hacia el aparato de Golgi, del aparato del Golgi al retículo endoplasmático, del retículo endoplasmático. Esta subunidad A se une al ARNR e inhibe la síntesis de proteínas. ¿Ya? Ya, y además, ¿cómo ocurre el contagio? El contagio ocurre, bueno, de entre células, o sea, fecal oral es el principal. ¿Y qué pasa cuando adentro ya se están replicando las bacterias y toda esa cosa? La bacteria produce una reorganización de las células de la lactina y propulsa y salta como que de una célula a otra, de una célula a otra, y va así de esa manera continua. Y también genera daño, genera inflamación, por lo cual tenemos la diarrea, los espasmos, el penesmo, ¿no? Lo siguiente, ahora vamos a hablar también de la E. coli enterhemorrágica o la EGE, ¿no? Hay que recordar que también es muy importante. También es conocida como E. coli enterhemorrágica o productor de toxina Shiga. Justamente les había mencionado que la única, la única en producción de toxina Shiga no es la Shigella. O sea, tiene el nombre de toxina Shiga por esta bacteria, pero también es producida por la E. coli enterhemorrágica. Recordemos que también hemos visto otra E. coli como la uropatogénica, ¿no? Sí, que afecta el tracto genitourinario, pero esta afecta el tracto digestivo y genera diarrea y colitis hemorrágica. Ahora, contagio es por fecal oral, es un anaeróbico gram negativo, es un bacilo con cápsula, transmisión fecal oral, actúa al final del intestino delgado y del intestino grueso y suele adherirse a las superficies abióticas. Ya, ¿por qué es importante esto? Porque justamente también hay contagio por utensilios, mala limpieza de los alimentos, etcétera. Entonces, digamos, estas bacterias pueden quedarse ahí por bastante tiempo y uno puede decir, está bien, yo lavé mi cocina, lavé mis cubiertos, etcétera, pero sin embargo la bacteria puede persistir ahí y quedarse, ¿no? Puede sobrevivir.
Por eso hay que tener en cuenta que es alimentos contaminados, leche y carnes, sobre todo. ¿Y quién es el serotipo que nos da eh, esta hemorragia en sí? El serotipo O157H7. Esto sí es importantísimo no olvidarse. Ya, es la que produce, es la hemorragia y la diarrea, o sea, colitis hemorrágica. Y la toxina chía, como sabemos, está el tipo 1 y el tipo 2. El receptor es el GB3 e interrumpe la síntesis de proteína, ¿no? Ahora, ¿cómo ocurre esta gastroenteritis? Inicialmente va a ser con una diarrea acuosa, seguida de una diarrea sanguinolenta. Y esta diarrea sanguinolenta es por la colitis hemorrágica, con espasmos abdominales. No va a haber fiebre o febrícula en un inicio, pero si esto progresa y la bacteria llega a migrar a la circulación, llega también hacia los riñones, ¿no? Y tenemos el síndrome hemolítico urémico, ¿no? ¿Y por qué? Porque la toxina ya pasó el subepitelio y llegó a transportarse a través de la circulación y esta y esta llega también hacia los riñones. Ahora, ¿qué es lo que hace aquí principalmente? Aquí hay un borramiento de las microvellosidades y la adherencia de la misma bacteria genera lesiones, que estas son unas lesiones AE, que esto incluso permite que se absorba más la toxina. O sea, donde vean lesiones, estas lesiones AE, esas lesiones AE son como un pase extra para que entre la toxina. ¿Ya? Ya. Ok. Y ahora vamos a hablar de Vibrio cholera. Ya, Vibrio cholerae. Eso también es importante para nosotros en el Perú sobre todo. ¿Por qué? Porque en el 97 hubo una epidemia del cólera. Muchas personas fallecieron, principalmente niños y ancianos, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Que en sí, la Vibrio cholerae se encuentra dispersa en aguas a nivel mundial. Es un gran negativo curvado, es anaeróbico, tiene una transmisión fecal-oral, se multiplica libremente en el agua. Y justamente, mira, puede estar en aguas frías como en aguas cálidas, entre unas temperaturas de 14 y 40 grados. Hay aguas contaminadas, tanto de ríos y mares, pero también nos podemos contagiar con la ingesta de crustáceos, ¿no? ¿No? Y ahora, existen más de 200 serotipos. La diferencia se genera por el antígeno O. Ahora, el serogrupo importante para nosotros es el serogrupo 1, que es justamente el causante de esta epidemia. Tiene diferentes serogrupos también, o sea, subtipos, Inaba, Ogawa e Ikoyima. De estos hay dos biotipos, el biotipo clásico y el TOR. El TOR es el más común que también produce esto, el cólera. Ahora, el 01, como ya mencioné, es el que es responsable de muchas epidemias aquí en Latinoamérica. Tenemos lo que es la toxina colérica, que es la que produce una hipersecreción. La toxina de la zona oclusiva, que eleva la permeabilidad intestinal. Después, como otro factor de violencia, tenemos el PILI y la proteína quimiotáctica, que es como un factor de adhesión. Y después tenemos la enterotoxina colérica accesoria, que de la secreción intestinal ya aumentada la eleva todavía más. Ahora, aquí está una descripción de cómo es la diarrea de agua de arroz. Eso es importantísimo. Esto es lo que lo diferencia. Como les mencioné, dependiendo del tipo de diarrea es como vamos a poder identificar el tipo de bacteria, porque algunas tienen diarrea sanguinolenta con otras manifestaciones, ¿no? Otras no sanguinolenta, pero menos fuerte o menos intensa. Entonces, digamos que esta diarrea de agua de arroz es el signo patognomónico de Vibrio cholerae, porque es una diarrea intensa, es mortal y ocurre entre los primeros días, de los 2 a 3 días de la infección. Hay diarrea acuosa, vómitos, las heces son incoloras, inodoras y moteadas de mucosidad. Y como consecuencia, esto va a conllevar una acidosis metabólica y posterior a ello un shock hipovolémico. ¿Por qué el shock hipovolémico? Porque ya no se está absorbiendo líquidos electrolíticos, electrolitos están siendo eliminados todos a partir de la diarrea. Van a eliminarse todo y por ello también va a haber este, un desequilibrio y el paciente principalmente muere por el shock hipovolémico de la diarrea, ¿no? El tratamiento usual es reposición de líquidos, es lo único que se conoce, no hay como una manera más allá de controlarlo. Suele ser
muy letal para niños, infantes, sobre todo infantes y personas de la tercera edad. Ya. Ahora, ¿qué ocurre? Principalmente tenemos la toxina colírica. Tiene una parte A y una B. La B se une a un receptor que se llama el receptor GM1. Y este receptor ingresa a la célula formando un endosoma y este luego atraviesa el aparato de Golgi. Del aparato del Golgi va al retículo endoplasmático y aquí ya actúa la toxina. Ahora, hay un receptor que es el receptor ay, bien, receptor CTXA, que activa, me hubiera gustado encontrar una gráfica bonita, activa el ARF6, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? Esto aumenta la producción de AMP cíclico. Ya. Este AMP cíclico es lo que estimula la disrupción hemostásica. O sea, aquí se altera el equilibrio interno dentro de la célula, por lo cual, al haber aumento de esto, normalmente se produce para eliminar grandes cantidades de electrolitos. Se abre como un canal. Y entonces empieza a haber pérdida de cloruros, de potasio, de calcio y de agua. ¿Por qué? Porque esto no mata la célula. Aquí no vamos a ver que la célula sea eliminada. En los otros hay daño celular, hay eliminación, alteración de la estructura. Pero aquí es lo que se altera es el equilibrio interno de la célula infectada, o sea, de las microvellosidades, y ya no van a retener el agua, ya no van a poder retenerlo porque la toxina está actuando para evitar este proceso. O sea, si antes podían retenerlo, ahora no lo van a hacer y en cambio van a simplemente soltar todo el líquido que se les llega a su cuerpo. Entonces, supongamos, este paciente va a estar ingiriendo cantidades y cantidades de agua, pero sin embargo no va a poder retenerlas y va a terminar expulsándolas mediante las heces. Y por esa razón se llama de agua de arroz, porque salen en grandes cantidades como agua. Las heces salen ahí mezcladas con el agua y son incoloras, inodoras y moteadas con la mucosidad que se desprende. Y como tal, como la persona no puede retener los líquidos, se dice una deshidratación severa que va a conllevar después al shock hipovolémico. Ya. Ve. Después tenemos a Clostridium botulinum. Ya. Clostridium. Ay, ¿dónde está este? Entero. Ya, la Clostridium de manera general, ¿no? Es una formadora de esporas y persiste en el medio ambiente. Es la toxina como tal es termolábil. ¿Y por qué razón vive en esporas? Porque no es tolerante al O2, no tolera el oxígeno. Hay que recordar esto. Si es una bacteria que forma esporas es porque no tolera el O2. Ahora, la transmisión es fecal oral por alimentos contaminados. Es un bacilo gram negativo y es un anaeróbico sin cápsula, ¿no? Existen serotipos de la A a la G, pero los que nos afectan a los humanos son el A y el B. Ahora, el toxina botulínica bloquea las neuronas presinápticas del sistema nervioso periférico, generando parálisis, alterando la digestión y otros órganos. Y hay que recordar que esta toxina es termolábil, o sea, a altas temperaturas no sobrevive tampoco. Ahora, el botulismo puede ser en alimentos, lactantes, heridas e inhalación. ¿Por qué inhalación? Porque la bacteria está en el medio ambiente y está como una espora. Alguien la inhala y también puede contagiarse. Ahora, el botulismo por alimentos se inicia primero, uno, con una visión borrosa, pupilas fijas y dilatadas. Dos, vamos a tener lo que es serostomía, estreñimiento y dolor abdominal. Y después vamos a tener debilidad bilateral, descendente y parálisis de los músculos, ¿no? De las extremidades. Ahora, el botulismo en lactantes, esto es debido a que la bacteria es oportunista. En este caso, como los recién nacidos lactantes todavía no tienen su flora bacteriana desarrollada, no hay con quién competir. Entonces, la Clostridium aprovecha la oportunidad. Esto afecta a niños de 1 a 6 meses. No hay una sintomatología específica y se genera estreñimiento, llanto y fallo del medro. En el botulismo de heridas es algo súbito, la sintomatología es igual que el del alimentario y hay muy poca manifestación digestiva. Ahora, el de inhalación, hay parálisis flácida, insuficiencia pulmonar y puede ser mortal.
Ahora, Helicobacter pylori, que también es muy importante y es relevante debido a que es la causa de la gastritis, sobre todo, tanto aguda como crónica. La Helicobacter pylori suele residir de manera comensal, o sea, dentro de nosotros, en nuestro intestino. Pero ¿qué pasa cuando migra hacia otras partes, no? Es una bacteria gram negativa, es espiral y tiene una transmisión fecal-oral, va de persona a persona. El humano es el reservorio, habita en el estómago y el duodeno y en el estómago suele volverse patógeno, ¿no? Cuando llega al estómago, en el duodeno y empieza a formar las lesiones. Ahora, el factor de virulencia son el flagelo, que genera adhesión y penetración en la mucosa, la ureasa, que neutraliza el pH y daña la mucosa, el sistema de secreción tipo 4, que inyecta la CAC-A, y la proteína CAC-A, que es la que rompe uniones intercelulares y estimula la interleuquina 8 como proinflamación. La acitocina vacuolizante o VAC-A, que promueve el daño a la mucosa gástrica. El LPS, que permite la adhesión y la mimi- mim- mimetización. ¿Ok? Y la clínica como tal es la gastritis aguda y crónica. ¿Y cómo se manifiesta esta gastritis? Con sensaciones de plenitud, náuseas, vómitos e hipocloridia. El adenocarcinoma gástrico, que es una consecuencia de esto, y las úlceras péptidas, tanto por gastritis, tanto gástricas como duodenales, y el linfoma de células B del tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Ya, ¿y qué es lo que hace aquí principalmente la Helicobacter? O sea, la Helicobacter llega aquí y busca adaptarse, el medio, adaptar el medio para sí misma. O sea, reduce eh, el pH, o sea, aquí el pH lo altera el equilibrio del pH y genera como un propio nicho, coloniza y bloquea la producción del ácido. ¿Y cómo hace eso? Gracias a la proteína inhibidora de ácido de la bacteria. Y después, ¿qué hace? Neutraliza los ácidos gástricos como el amoníaco generado mediante la actividad durácea de la bacteria. O sea, la bacteria hace su propio huequito en sí y donde empieza a haber una reducción para la tolerancia a estos ácidos. Neutraliza los ácidos y empieza a vivir ahí, ¿no? Porque viene de otro medio que no es tan ácido, el duodeno, ¿no? Pero esto a la larga va a formar las úlceras. Y estas úlceras justamente a- a- pasan por un proceso crónico de reparación, daño, reparación, daño, reparación, daño. Y esto también, con el paso del tiempo, puede predisponer al desarrollo de metaplasias, displasias y después la neoplasia, que vendría a ser el cáncer, el adenocarcinoma gástrico y claro, en un futuro linfoma de células B. Pero eso ya relacionado al tejido linfoide, si es que llega a migrar, ¿no? Bueno, y bueno, hasta acá sería todo de la sesión 7. Ahorita voy a pasar el post-test y en 15 minutos después avanzamos con 20 minutos estaría bien, ¿no? ¿Tú qué dices? Ya. Entonces te paso ahorita el post-test y ya después en 20 empezamos con la otra sesión, la sesión 8. ¿Ya?